Hola, hola, ¿cómo están por ahí? Ahorita estoy hasta grabando en la noche, que no lo hacía antes porque me ha indignado muchas historias que me han contado. Por un lado, agradezco a Dios, a ustedes, la confianza. Me han llegado muchos correos de personas que han hecho su proyecto, su visa de interés nacional, pues a través de los videos que hemos compartido por ahí, y eso me llena. Créanme que esa fue la intención. Cuando comencé a hablar de este tema, para los que no conocen mi historia, pues a nosotros nos tocó llegar aquí de un día para otro. No conocíamos este tipo de visa. Así que pues lo hicimos, lo presentamos y gracias a Dios nos fue aprobada. Luego ha habido una trayectoria que no nos imaginábamos, que nos ha permitido ayudar a muchísima gente con sus proyectos de interés nacional. Y lastimosamente también está el otro lado, que es por lo que he comenzado a hacer más videos esta semana, dándoles información para que, independientemente de que ustedes decidan hacerlo solos, con un abogado, con un asesor, ustedes estén informados. Porque esto va a ser básico, independientemente si van a seleccionar una persona, que ustedes sepan cómo es el proceso, o si lo van a hacer solos, que entiendan la importancia de cada uno de los requisitos de este tipo de visa. La visa de B2 de interés nacional requiere un proyecto que sea de interés para el país, independientemente que sea como un plan profesional o orientándolo más al emprendimiento, que esto se los voy a ampliar un poquito más en otro video. Hoy quiero darles varios tips para que puedan hacer su proyecto de interés nacional en 5 semanas, como nosotros lo hacemos, y con los que le hemos ayudado a muchísimas personas, y espero que les sirva a ustedes también. Uno de los requisitos primordiales de este tipo de visa es que presentes un proyecto de interés nacional. Nosotros, pues mis expertices ha sido en proyectos desde hace mucho tiempo. Soy PMI, pero aparte por los temas de innovación he participado en muchos de los congresos que hay a nivel mundial, en los Objetivos del Milenio, en Nueva York, en Milán, en España. He participado en diversos eventos que están muy relacionados a temas de innovación. Es por eso que he tenido una relación muy cercana a problemas mundiales y obviamente que son de interés de muchos países. Luego, en todo este proceso en donde nos tocó hacer nuestra visa por nosotros mismos, empecé a crear diferentes metodologías para poderlos hacer más rápido, para poder hacer proyectos sólidos, y yo se las he ido compartiendo porque son metodologías que incluso se usan para la parte de innovación, porque en la parte de innovación es bien importante que puedas hacer un proyecto rápido. Dice fracasa rápido. Entonces hay una metodología que es interactiva y te permite ir avanzando en un producto o proyecto de forma mucho más rápida. Luego, la segunda metodología, que es el Happiness Box, es algo que te va a permitir desarrollar tu proyecto de una forma estructurada y comunicarlo mucho mejor. La primera es el Design Thinking. Si vas a hacer un pastel y tienes la receta, te va a salir el pastel. Creo que aún entendiendo la importancia que tiene este proyecto, a veces queremos saltarnos los pasos o lo queremos hacer sentándonos, hacerlo de una manera tradicional. He tenido casos de personas que hemos apoyado que tienen 2 años trabajándolo y nosotros lo hemos hecho con ellos en 5 semanas porque ya probamos la receta. Y no solo nosotros, Design Thinking es algo que, si ustedes participan, nosotros ganamos un concurso de innovación con más de 750 startups. Y si ustedes prueban este proceso que nació para eso, para poder crear estas fórmulas, para desarrollar productos, para desarrollar proyectos que vienen a solucionar problemas del día a día en el mundo, van a encontrar cómo le hace clic a la hora de sentarse, porque uno de los momentos más complicados que nosotros tenemos con las personas que nosotros apoyamos es llegar a conectar ese interés nacional con lo que yo hago, con mis habilidades y con mi experiencia, con lo que yo he estado haciendo toda la vida. Y ahí hago una acotación, que nosotros no nos inventamos proyectos. Una de mis propósitos es que ese proyecto que tú hagas puedas venir a implementarlo aquí, seguir con tus sueños, seguir con tu profesión. Yo hago mucho énfasis en que no dejemos nuestros sueños tirados, porque
yo he vivido todo el proceso y una parte, y la primera parte es ese proceso donde en el que están ustedes, el decidir, el aplicar a este tipo de visa, que ese es un primer paso, y luego es venir acá y en muchos casos volver a comenzar de nuevo como nos tocó a nosotros, que fue un proceso mucho más rápido en el sentido de que ya estando aquí tuvimos que decidir muchas cosas con muchos miedos y muchas veces nos toca comenzar de nuevo. Y la mayor parte de las personas que nosotros conocemos pues les toca de igual manera y vienen aquí a hacer muchas pruebas y nos llevamos todos mucha frustración porque de repente ya hemos construido una vida, ya hemos construido negocios, hemos construido una carrera en nuestros países y se nos hace muy difícil venir y comenzar otra vez sin saber para dónde caminar. Creo que de los momentos más felices para mí cuando estoy trabajando con alguien es cuando llegamos a ese momento de personas que han pasado 15, 20, 30 años haciendo lo mismo. De repente hemos trabajado con personas que tienen puestos muy altos y se han acostumbrado a hacer lo mismo y de repente se les olvidó ya innovar, hacer lo que querían, cumplir sus sueños de acuerdo o que a eso se han dedicado a mitad de tiempo, en un tiempo bien cortito, porque de repente ya tenemos responsabilidades muy grandes y cuando llegamos a ese momento en encontrar ese clic de lo que yo hago, de mi experiencia, con mis habilidades, con lo que va a ser de interés nacional y lo aterrizamos, porque esa es la parte final, el aterrizarlo a nosotros que nos tocó así, pero hemos conocido mucho la economía, formamos partes de comités muy importantes en el estado de hispanos y de la parte norteamericana. Y eso nos permite seguir conectados con este propósito de ir trayendo, ahora que apoyamos profesionales que si todo nos sale bien, como ha sido hasta ahora, pues les va a cambiar el futuro de ellos, de sus generaciones, y nosotros como cultura, como latinos, también vamos a crear un nuevo futuro para el país. Es así que yo les voy a dar un resumen de estas dos metodologías hoy. Estoy dándoles toda la información para que ustedes, yo sé que hay mucha gente que lo está haciendo solos igual que nosotros, hay otras personas que lo están haciendo con abogados, pero como ellos no te ayudan con el proyecto de interés nacional, buscamos desesperadamente en ese momento ya cómo vamos a plantear ese proyecto. Y mi intención es que si alguien lo hace a través de estas metodologías, de verdad presente un proyecto sólido. Es fundamental este proyecto. Es con lo que ustedes se van a jugar la aprobación de esta visa, porque si ya están acá es porque están posicionados, es porque ya tienen una profesión. La mayor parte con las que yo me reúno, nos reunimos 2 veces a la semana, por cierto, nosotros les podemos ayudar a evaluar su currículum, eso no tiene ningún costo. Yo trato de darles mucha información todas las semanas cuando nos reunimos, porque la intención es que nosotros como latinos, como cultura y todos los profesionales que estamos buscando nuevas oportunidades, tengamos esa oportunidad de cualquier manera. Es así que no se traten de saltar los pasos. Creo que mucha gente que intenta hacer esto lo que hace es como alargar el proceso y no termina de aterrizar una idea, no termina de aterrizar un proyecto. Al final, cuando ya se nos está acabando el tiempo, porque llevamos a veces 4 o 5 meses con los abogados y todavía no hemos hecho un proyecto, nos sentimos atascados, nos sentimos angustiados porque todavía no sabemos qué es lo que vamos a presentar. Cuando lo estamos haciendo solos nos entra la angustia porque sentimos que no vamos a poder. El primero que yo hice esta semana que pasó fue porque han engañado a muchas personas, diciéndoles que no se necesita un proyecto, que no es tan importante. Y la desinformación es lo que nos hace que nos entre ese miedo a medida que si aplican metodologías, si aplican procesos y van viendo cómo se va desenvolviendo ese proyecto, van a sentirse mucho más seguros, más tranquilos y van a tener mucho más esperanza y fe. Que yo veo que en uno de mis videos mucha gente me dice gracias por darnos esperanza. Esa esperanza la van a construir también en su seguridad, en lo que sientan que lo que están haciendo está bien hecho, que lo están haciendo correctamente. Así que hoy me he extendido, pero de verdad lo que quiero y el fin, y les voy a hacer más videos
Sé que mucha gente, este es mi expertise, son los proyectos. Mucha gente me está preguntando temas de migración. Yo no soy abogada. De repente por ahí es lo que menos contesto porque yo quiero ayudarles en esto que para mí es, una vez que ya ustedes sabemos que están bien posicionados, pues ahora pongámosle todo el amor y el empeño a este proyecto de interés nacional para que nuestra visa sea aprobada. Así que de la manera más resumida, porque hago esto todos los días estoy en etapas diferentes con personas que estamos haciendo el proyecto, y las dos metodologías que usamos, como dije al inicio, son Design Thinking y el Happiness Box. Esto se complementa porque en la primera nosotros conectamos ese interés nacional, en la segunda fase nosotros demostramos nuestra habilidad, nuestro conocimiento para ejecutar ese proyecto que nosotros hemos planteado para solucionar ese problema con todo nuestro expertise al país. Así que Design Thinking consta de 5 pasos. Esos 5 pasos son empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. En esos 5 pasos nosotros hacemos ese primer planteamiento del problema que vamos a resolver. Es cuando conocemos esos problemas grandes que hay en Estados Unidos relacionados a nuestra profesión. Son las horas más largas que tenemos con las personas que nosotros apoyamos, porque es cuando estamos conectando ese interés nacional con tu habilidad, con tu expertise, y nos lleva tiempo. Le dedicamos mucho amor a este tiempo porque es el que me va a lograr conectar. No solo que yo soy experto, sino que me apasiona para poder llegar y de verdad solucionar ese problema, a ese país, a esa comunidad. Que eso es innovación. Innovación es crear productos que lleven una solución a un conjunto de personas, que sea viable, que sea realizable, y es cuando ya está siendo esa solución que se convierte en una innovación. Y yo les puedo poner 1.000.000 de ejemplos. He presenciado, he visto, evaluado más de 1.900 proyectos en más de 125 industrias, y la verdad que a veces nos confundimos en que tienen que ser cosas como fuera de este mundo para poder hacer un buen proyecto, y a veces está en ser observador, en conocer las necesidades, que ese es ese primer paso, empatizar, en conocer bien las necesidades de ese mercado que vamos a ir al que vamos a ir a aportar. Y así que en ese proceso de empatizar es cuando nosotros conocemos. En el video anterior yo les dejé una lista de 10 recursos en los que ustedes pueden encontrar mucha información, que son de sitios importantes también. No podemos irnos a buscar en sitios o en blogs que no son de relevancia para soportar un proyecto de interés nacional. Es así que ahí le dejé ese listado. Es cuando ustedes conocen qué es lo que ha pasado en su industria. A mí me gusta mucho ver la emoción. Cuando nosotros empezamos una carrera, normalmente una profesión, es porque tenemos pasión por eso y queremos aportar. Creo que una de nuestras características como seres humanos es querer aportar al mundo, es querer dejar un legado. Y de hecho creo que es una de las cosas que a nuestras edades estamos comenzando a ver, porque ya construimos mucho, hemos logrado muchas cosas, nos damos cuenta que a veces la parte económica no es lo que nos llena, y que lo que seguimos buscando es dejar ese legado. Y es aquí cuando empezamos a ver en este momento, empatizando con lo que ha sucedido en el mundo, y que de repente se nos fue el día a día, no nos dimos cuenta. Hay mucha tecnología alrededor, hay muchos problemas que están girando en nuestra industria. Es aquí cuando nosotros vamos a conocerlos. En este proceso nosotros tenemos que llegar a conocer tan bien a esa persona que le vamos a resolver un problema, que la podamos describir así, muy detalladamente, la edad, hasta cuáles programas miran. Yo hago esa broma porque de ese modo es como nosotros vamos a entender su necesidad, su problema, cuál es el punto de dolor en que está interesado el país. Pasamos de empatizar a definir, que aterrizar esta idea, que es cuando ya aterrizamos y decimos, ok, encontramos toda esta cantidad
de problemas en medio de mi industria y empiezo a ver toda mi experiencia. Este es un proceso muy bonito para mí porque es cuando empezamos a ver dentro de nuestros últimos 15 años, sí, durante estos 5 me ha pasado, trabajé con niños en este rubro específicamente. Nosotros hemos hecho proyectos casi de todas las industrias. Pero sí, cuando llegamos a ese momento, esto he trabajado con niños, esto estuve trabajando con el gobierno, esta investigación aportó a tal país, esta solución se dio en estas escuelas, esta solución se dio en estos hospitales, esta solución fue la que yo apliqué mientras estuve en este empleo para todas estas instituciones financieras. Esta fue la solución que yo apliqué para estas agencias de telecomunicaciones, para estas empresas de energía, para estas... Son cientos las experiencias que nosotros empezamos a contar que decimos de esta manera lo solucioné yo, o tengo esta empresa que de esta manera lo estoy solucionando actualmente. A mí me gusta mucho ver los empresarios, obviamente porque me identifico mucho. Nosotros tenemos empresas hace unos años y dejamos el ámbito corporativo para venir a emprender. Y es también una forma de decirle a Estados Unidos, mira, ya lo logré una vez, lo puedo volver a lograr. Ok, entonces ahí es donde yo le estoy conectando toda esta experiencia con todos estos problemas que yo pude observar acá. Para elegir un solo problema. Y yo hago mucho hincapié que ese problema que estamos resolviendo nos apasione. Yo estoy intentando ayudarles a resolver un problema. No sé cuál sea su problema, el querer salir y buscar una oportunidad, y en nuestro caso fue buscar una opción porque tuvimos que salir del país de un día para otro. Y yo añoro llegarle a una persona que se sienta en el momento que nosotros nos sentimos el año pasado, que nos sentíamos perdidos, que no sabíamos realmente qué íbamos a hacer y qué futuro íbamos a buscar para nuestra familia. No sé cuál es el problema que tú tienes, pero sí sé que la solución que estamos buscando es venir a este país a través de una visa B2 de interés nacional. Entonces hay diversos problemas que podemos tener todos los profesionales que me están viendo hoy. Hay unos que ya comenzaron, hay unos que solo tienen pues su problema era que querían crecer financieramente, buscaron una solución, ya lo están haciendo con un abogado. Hoy su problema es ese proyecto de interés nacional únicamente. Tenemos que seleccionar un problema que nosotros vamos a resolver. Tenemos que definir ese problema donde vamos a decir, ok, en este problema justamente que a mí me apasiona también, que a mí me apasiona hacer esto, obviamente porque pasamos por un proceso muy duro y eso te trae los mejores propósitos. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que vas a poder venir y luchar para hacer en este país a través de lo que tú sabes hacer, a través de tu expertise? Una vez que ya elegimos ese problema, el tercer paso es idear. Idear, yo aquí le digo, hagan, y eso te lo dicen en innovación, busca las ideas más locas, busca hasta aquello que no le contarías. Pregúntale a tus hijos. Los niños hoy por hoy tienen tanta sabiduría, miran cosas que nosotros ni siquiera a veces no nos podríamos imaginar. Tienen un acceso a mucha tecnología, mucho más actualizados a veces que nosotros. Así que este es un momento que puedes hablar con colegas, buscar la mejor solución, ir haciendo, y yo en todo, nosotros tenemos un curso y siempre yo estoy diciendo utilicemos Post-it. Ahora hay Post-it en tecnología. Yo soy mucho de escribir todavía, a mí me encantan las agendas todavía, me gusta mucho escribir, me gusta agarrar un libro y no leerlo en la tablet, así que de la manera que ustedes prefieran lo pueden hacer. En los cientos de aplicaciones que hay lo pueden agarrar. Yo tenía un tablero de esos trifolios que uno hace para presentaciones y hacía mis post-it, porque aunque una de tus ideas no venga directamente a solucionar el problema que definiste, te puede servir de soporte para el proyecto que estás haciendo ya a la hora de hacer el Happiness Box. Hay cosas
que cuando ya vamos en todo el desarrollo del proyecto, se nos van ocurriendo ideas y de repente tener esos post-it ahí, tener esos estadísticas de lo que miraste al momento de empatizar es muy bueno. Así que después de todas esas ideas locas que hablaste con tus hijos, con tus excompañeros, con personas con las que tienes mucha confianza y les planteaste el problema que tú crees que puedes venir a hacer acá, es el momento de tomar esa idea principal para después hacer un prototipo. Un prototipo de innovación, si es un producto, normalmente puede ser, por ejemplo, puede ser una plataforma. Nosotros trabajamos con muchos ingenieros en sistemas. Por lo tanto, las plataformas, los software son muy fáciles de plantear. Se nos complica más cuando estamos en rubros médicos, cuando estamos en rubros educativos, en rubros financieros. Pero yo te digo que siempre es muy importante intentar, cuando estamos prototipando, mostrar cómo va a funcionar nuestro proyecto. Es decir, en términos educativos, todo el proceso que nosotros tenemos, que podría ser por ahí un Customer Journey, todo el proceso que nosotros vamos a tener con esa persona que vamos a solucionarle el problema, cómo se va a ver ya desde que comenzamos, viéndole su problema particular, cómo va a ir avanzando esa persona al desarrollar a través nuestro esa solución, cómo se va a ver al final una vez que ya hemos suplido esa necesidad. Y lo podemos hacer en dibujos, lo podemos hacer en infografías, podemos utilizar mapas mentales, diferentes cosas para plantear inicialmente nuestro prototipo. Y la última parte, que es evaluar, ya nos lleva a tener una visión. En este caso que nosotros estamos hablando de proyectos de interés nacional, que estamos aplicando esta misma metodología para hacerlo, es cuando nosotros le presentamos a esa persona que va a evaluar nuestro proyecto, en mi caso, que evaluaba muchos proyectos para organismos internacionales, a consultores, es el momento en que nosotros vamos a proyectar cómo le vamos a dar seguimiento. Es decir, si nosotros estamos haciendo un producto, es el momento en que nosotros lo evaluamos, hacemos ese test y decimos, ok, no nos funciona y volvemos atrás. Pero en este caso, que estamos haciendo un proyecto de interés nacional, la forma en que nosotros lo aplicamos es que mostramos cómo vamos a darle seguimiento, cómo vamos a saber que dimos esa solución a X cantidad de personas en tantos años, cómo se va a ver en 5 años ese proyecto, cómo se va a ver en 10 años, cómo va a ir avanzando a través de la tecnología, cómo se va a ir en otros casos que nosotros a veces aterrizamos en proyectos muy grandes, muy grandes. De hecho, he mostrado por ahí proyectos de más de 1500 páginas, porque a veces son proyectos que tenemos que irlos haciendo en etapas. Entonces, en esta fase de evaluar, vamos mostrando cómo esas etapas se van a ir desarrollando poco a poco para llegar a una población mayor, para que se suplan. De repente empezamos con una necesidad, pero vamos escalonando para llegar a una necesidad mayor. Así que en este quinto paso ya es cuando estamos proyectando nuestro proyecto, valga la redundancia, proyectando nuestra solución. Esta es la primera metodología. La segunda metodología es el Happiness Box, que es una metodología diseñada exclusivamente por mi persona, porque yo soy muy estructurada. Las personas que somos especialistas en proyectos nos enseñan a hacer EDTs. En mi caso, que no solo manejé proyectos, presupuestos de más de $1.000 millones, le toca a uno ser muy estructurado para hacerlo correctamente. Cuando haces a través de la metodología PMI, te enseñan a estructurar una EDT que te permite hacerlo todo más fácil. Cuando estás en innovación, está esta metodología de Design Thinking que te permite hacer proyectos más rápido para poder fracasar más rápido. Esa es la idea de la innovación, de que puedas probar, que puedas crear
diseñar esa solución de una manera más fácil, más estructurada y que fracase más rápido para que sea una solución viable, que es metodologías que utilizan empresas como Airbnb, que en algún momento, si nosotros entramos a unos años atrás en nuestra cabeza al pensar que en nuestra casa íbamos a tener un desconocido, eso era imposible. Nosotros aquí hemos visitado incontables Airbnbs, nosotros tenemos hotel, comenzamos haciendo Airbnb y son soluciones que al final de cuentas se van modelando. Es así que en todo este proceso y participar en concursos mundiales de innovación, hice un cuadrito que te permite ver tu proyecto en una sola página. Existe el modelo Canvas, pero el modelo Canvas es muy orientado a hacer un modelo de negocio per se y no a tomar en cuenta ese problema que siempre en la parte de innovación te van a decir, ok, ¿cuál es el problema que solucionas? Y en este caso que estamos planteando un proyecto de interés nacional a un país, es vital mostrar cuál es ese problema que vamos a solucionar. En términos de innovación también, cuando vas a participar en un concurso de innovación siempre te dan esa metodología. Entonces habían cosas para mí que no conectaban. Y soy muy creativa, entonces en el ámbito de pensar, hacer algo diferente y poderlo ver estructurado en tu cabeza en una sola hoja, creé este Happiness Box que lleva elementos de todo, elementos estratégicos de los modelos de negocios como el Canvas, elementos de innovación, elementos de los proyectos de interés nacional que surgen de mi conocimiento. Hemos estado con personas como de la fundación de Bill y Melinda Gates, con líderes de África, con el director de la fundación de los Rockefeller. Y en todo ese proceso también necesitas conectar con esa gente que está ahí necesitando los problemas mayores que hay en el mundo. Entonces también va ese complemento de empatizar, de conocer bien a esa población y de enfocarse totalmente en esa persona. Es centrado totalmente en el cliente y se llama Happiness Box porque viene de Happy Business, negocios felices. Y lo baso en que si tú tienes a un cliente feliz, si tú tienes una empresa que da soluciones, que cubre esa necesidad y esos puntos de dolor que tiene tu cliente y está enfocado totalmente en la felicidad de tu cliente, todo lo demás va a tener éxito. Entonces por eso le llamé el Happiness Box. Tiene 3 componentes. El centro es el cliente. A un lado tenemos lo que somos nosotros como empresa y lo que ese es nuestro propósito, todo lo que nos lleva, es aquí donde tú conectas realmente. Yo tengo este propósito de contarte mi experiencia y ese es el core de nuestra empresa ahora. Eso es lo que tiene que entender todas las personas que trabajan conmigo en esta empresa de consultoría, que es a la que yo más le dedico tiempo, porque me gusta formar parte de la solución. La consultoría, en todos los negocios tenemos gerentes, pero esta en particular es a la que yo le pongo mucho más amor porque me gusta conocer directamente el problema que tiene la persona con la que nosotros estamos trabajando, cuáles son sus objetivos, qué es lo que mira al futuro, cuál es todo su expertise para poder. Nosotros lo hacemos, que si nosotros lo hacemos se logra lo mejor, que si esa va a ser nuestra única oportunidad de ayudarle a una persona a cambiar su futuro, el de su familia, lo hagamos de la mejor manera. Entonces, ese es el core de mi empresa, de la empresa de consultoría, y todos los que trabajamos aquí tenemos que entender esa parte. El otro lado es nuestro expertise, es la parte operativa, es nuestra cadena de valores, nuestras actividades y todo lo que nosotros necesitamos hacer para lograr este componente, que es tener clientes felices. ¿Qué pasa cuando ya tenemos este Happiness Box bien estructurado? Todo comienza a fluir. Nosotros llegamos al Happiness Box en la 3ª semana. Esta consultoría que dura 5 semanas y todo comienza a fluir. Aquí es como cuando
todo mundo, y les digo todo mundo, cada persona es como que le hace clic y sienten el decir, ok, ya sé cómo lo voy a hacer, ya sé cómo lo voy a implementar. De repente no conocen cómo se desarrolla la cultura americana, pero hemos pasado por todo ese proceso. Y cuando ya se ve este cuadrito lleno y terminado, uno dice, oh, ok, ya sé qué es lo que voy a hacer. Se sienten más seguros. Yo los trabajo con las personas en base a su expertise, en base a su conocimiento, porque el día que llegue el momento que te llamen a una entrevista para preguntarte cuál es ese beneficio que tú vas a traer a Estados Unidos, vas a poder contestarlo correctamente porque lo hiciste tú. Yo te fui una guía. Obviamente mi fin es hacerlo sólido, crear todo, volcar toda esta expertise en los cientos de proyectos que hemos podido ver y desarrollar, y que sea sumamente sólido, pero vas a ser tú a la hora de que vayas a presentarte a defenderlo, hasta el que llegue empoderado aquí a Estados Unidos a desarrollarlo, porque mucha gente me pregunta, ¿tengo que desarrollar mi proyecto? Mi opinión es que, número uno, ya conozco demasiada gente que abandona sus sueños aún siendo médico. Vino a lavar platos. Ese es uno de mis primeros propósitos, que no abandonemos nuestros sueños. Y esto puede ser tu punto de partida. Puede ser que después le demos vuelta, que comencemos por aquí y terminemos en otro lado, pero esto te va a dar una base y estoy segura. Número dos, que si Estados Unidos nos ha abierto las puertas porque nosotros le estamos ofreciendo que vamos a venir a hacer un proyecto de interés nacional, demos todo por hacer nuestro mayor esfuerzo. Y si no lo hicimos a través de este proyecto, el aporte, porque de repente cuando llegamos a un estado donde nuestro expertise se dirigió más a otra cosa, pues igual, pero que el aporte sea mayor, no menor, no que nos vengamos a conformar, porque también de esto va a depender el futuro de nuestras generaciones. Creo que como latinos y profesionales, estamos muy llamados a ser alguien que cambie esa percepción de que venimos aquí a hacer trabajos que nadie más quiere hacer, que también estamos obligados a sembrar en nuestros hijos a hacer un aporte más. Y por último, cuando ya te toque también venir y aplicar para una ciudadanía, que puedas decir, este fue el proyecto que presenté y lo logré y así estoy aportando al país, o lo intenté, pero encontré que había una necesidad mayor acá, entonces yo, después de estos 2 años que puedo demostrar que intenté hacer este proyecto, mira, me cambié para este lado, que de repente está relacionado, es parte de mi expertise, y así estoy aportando al país, así estoy creando empleo, creando desarrollo, aportando socioeconómicamente al país, y que no nos miren como que nos estamos aprovechando del sistema solo para entrar al país, que nosotros seamos parte de ese cambio, que seamos personas que estemos creando un futuro mejor para todos los que vienen detrás de nosotros. Así que ojalá les sirva. Voy a darles más detalle en otros videos de cómo pueden ir implementando cada una de estas metodologías. Ya aquí nosotros ya tenemos el 90% del proyecto ganado, porque ya después es comenzar a estructurar. Les voy a dar muchos tips sobre cómo comunicarlo. Tengo muchos videos de antes. Voy a actualizarlos para que puedan tener más ideas de cómo irlo desarrollando, y sobre todo, pues dejarles esa espinita de que si en este momento todavía no han decidido si hacerlo o no, no tengan miedo. Nosotros lo hicimos, ustedes también pueden, de la manera que ustedes decidan hacerlo. Si lo deciden hacer solos, si lo deciden hacer con un abogado, si quieren que nosotros les apoyemos, con mucho gusto. Pero no dejen sus sueños. No dejen sus sueños y no lo hagan sobre todo porque tienen miedo. No dejen sus sueños para mañana, porque la vida es muy corta para ser pequeña.